acá, por empezar. ¿Y ustedes ya terminaron de la clase anterior o todavía están con clase? Algunos. No, ya terminamos, profesor. Lo que sí estamos en clase, en sala de espera, acá, ¿cómo que se dice? Con usted, no sé si hubo un problema. No le entendí bien, Nelson. No, que ya terminamos con el otro profesor, pero quedamos un rato en sala de espera, pero no sé si es que tuvo un problema usted. Vale, comentaba nomás. ¿Pero qué hora terminaron? No, profe, está bien, entramos a la hora que hay que entrar acá. No, hace un Ah, ratito, está bien, así, profe. recién, o sea, Terminamos recién y 20 terminamos. algo. Está bien, está Así que bien. está bien. 2 minutos por lo menos de descanso antes de arrancar son buenos. No, no, pensé que habían terminado antes, si no lo hubiera hecho entrar antes. No, no, yo le decía por si nos estaba esperando a nosotros, no sé, que Ah, digo que sí, no, que no, no. entramos, pero, o sea, ahí nomás lo veíamos, pero quedamos en espera, así, en sala de espera, no sé. No, no, no hay problema. Bueno, vamos a esperar un ratitito más, así creo que falta gente y largamos. El Lo que lunes, pasa es que por ahí uno se olvida de que uno pasa de largo y se olvida ahí por ahí de buscarse algo para tomar o no sé. y O sea, sí, como dijo el compañero, hace falta un gatito para ir unos minutitos para. Si sí, no, no hay después problema. uno corta la clase, yo por lo menos. No hay problema. Hay que decirle a, ¿cómo se llama? Ah, ya me olvidé el apellido del profe de teoría de los circuitos. Abad. Que no, al que da el práctico. Puy, Lucas Puy. Lucas Uy, Puy. que lo deje salir antes, en todo caso, así tienen más tiempito de refrescarse, de resetearse. ¿Ven bien ahí el pizarrón? ¿No tienen mucha luz o poca luz? Un poquito más de luz, profe. ¿Más luz o menos? Porque tengo las dos luces prendidas. Díganme cómo queda ahí, ¿mejor o peor? Peor. Ahí está un poco mejor. ¿Y ahí? Ahí está mejor. ¿Ahí está mejor? Sí, ahí más sí. Sí. Sí, porque antes tenía como daba la luz justo en el medio y se veía ola sin H. Pero hay olas sin H, ¿eh? Y si no, ahí queda mejor o peor. Está bien, profe. Pues sí, ahí está bien, profe. ¿Ahí está mejor? Bueno. Bueno, creo que ya no va a entrar más nadie. Vamos a hacer el boliche. Y el que quiera entrar tendrá que pagar. Bueno, veamos qué tenemos por hoy.
Eh, bueno, vamos a hacer este. Es el 314. El 314. Ahí les pide, dice, el espectro de una cierta f de t se muestra a continuación para generar un tipo de criptografía que asegure la comunicación. Esta es aplicada a un sistema conocido como Scrambler, cuyo diagrama en bloque se muestra a continuación. Les pide la gráfica en frecuencia de la señal en cada uno de los puntos del diagrama. Disculpe, profe, ¿podría grabar esta clase? Ah, cierto. Si no me dicen, me olvido. Bueno, ahí va. Ahí está. Gracias. Bueno, entonces tenemos esta señal. A ver cómo voy a hacer porque... Sí, ustedes tienen ahí la guía, ¿no es cierto? Ahí tienen el diagramita, que la señal entra a un modulador. El modulador también entra una señal que es 2 coseno de omega c. Eso pasa por un filtro pasalto con frecuencia omega c. Después esa señal vuelve a ser modulada, en este caso con una señal 2 coseno omega c más omega m, y después pasa por un filtro omega c. Porque no me va a entrar el gráfico, ¿sí? Voy a hacer el gráfico de la señal. Voy a tratar de que entre todo. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, acá tenemos entonces una señal. Esto es mega omega m. Omega c. Bueno, ahí terminé. Bueno, fíjense, tenemos esta señal, es la f de t. ¿Sí? Ahí en el grafiquito, si tienen como les decía, la hoja de la guía,
esa señal entra a se la multiplica, mejor dicho, con una portadora, ¿sí? En la banda base tenemos la portadora. ¿Y qué obtenemos? Una onda modulada en doble banda lateral, ¿sí? Eso pasa después por un filtro, pasa alto, ¿y qué me va a dejar pasar? Solamente las bandas extremas. Ahí tienen el filtro pasa alto. Nuevamente, a esa señal se la multiplica por una portadora que está en omega C más omega M. Esta es portadora. ¿Y qué pasa? Esto vuelve a realizarse el producto con la señal anterior y obtenemos también dos bandas laterales y a la vez esta señal aparece porque al multiplicar, esta se desplaza a la derecha, esta se desplaza a la izquierda, esta a la derecha y obtengo ese diagrama, ese diagrama espectral. Y por último, todo esto pasa por un filtro, pasa abajo y que me elimina esas bandas y obtengo esta señal. Esta señal estaría en omega C más omega M menos omega C menos omega M, que son los extremos de la frecuencia. Y de ese modo, esta señal, al haber pasado por todo ese proceso, me queda esa otra forma de señal. ¿Se entiende? Profe, el centro de la del último gráfico es omega C. Están los dos Sí, no, triángulos yo lo juntos. dibujé acá para hacer la, ¿cómo se llama? La gráfica, ¿sí? Me queda... Profe, dicen por el chat que no leo un mensaje, pero... Ahí sí, ya lo hice entrar. No, simplemente yo la marqué ahí para que me quedara más o menos la gráfica simétrica, ¿sí? Pero las portadoras están acá. No, sí, pero me refiero a qué altura, digamos, del espectro está ahí. ¿Está en omega C centrado? Ah, claro, sí, sí, acá yo, o sea, al multiplicar todo esto me queda en omega C un extremo del espectro, omega C más omega M, y el otro en menos omega C menos omega M. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Le respondí Sí, la duda pero que tenía. si está en menos omega C, Sí, profe, ¿qué ejercicio? Sí, es lo escucho. el 14, es el 14. Si está en menos omega C, el de la izquierda, y el otro está en omega C, ¿cómo es que se unen? Lo que pasa es que hasta acá quedó claro, hasta este punto quedó claro. Sí, hasta ahí sí. Bien, a esta señal usted la multiplica nuevamente, ¿sí? Por esta portadora, que está en esa frecuencia, omega C más omega M. Entonces, esto se le traslada, ¿sí? A esta frecuencia, y a la vez, como esto se produce en la multiplicación, esto se traslada a la derecha y esto se traslada, digo mal de nuevo, esto se traslada a la izquierda y esto se traslada a la derecha, por eso se forma este pequeño triángulo ahí. Claro, ahí lo veo. ¿Sí? Es esto, hace esto. Y lógicamente, después como todo esto pasa por un filtro, elimino estas bandas laterales que están en esa otra frecuencia. ¿Eso a dónde está? Esto está en 2 omega C más omega M, porque esta portadora, como tienen ahí el dibujito, fíjese que el modulador vale 2 coseno omega C más omega M. Y el filtro está en omega C, por eso elimina estas dos bandas. ¿Quedó más claro?
Sí, profe. Bueno. Después que tenía... Bueno, el 315 ese no se hace. Pasamos al 317, ese se lo voy a hacer la clase que viene porque lo vamos a ver con el multisim. No tengo el multisim instalado en esta otra máquina. Eso después se los voy a pasar. Porque ahí les pide que una de las formas de determinar el índice de modulación de una señal AM es con la ayuda de un osciloscopio conectando en la deflexión vertical la señal modulada y en la horizontal la modulante. Y ahí se obtiene una especie de trapecio. Entonces, en función de la forma de ese trapecio, podemos determinar qué índice de modulación tiene. Ese se los voy a presentar en la clase que viene. Pasamos al... ¿cuál es el que sigue? 3. Profe, ¿no quedaron algunas cosas para hacer en el 14? Al 319. ¿Sí? ¿Me escucharon? Sí, profe. Ah, no, a ver. Le El preguntaba 318, perdón. El 318, sí, lo escucho. Le preguntaba si no quedan cosas para hacer en el 14. En el 14, a ver, ¿qué nos quedó? Ah, bueno, sí. Les pide un esquema en bloques para la recuperación de la señal original. Y después la gráfica de la señal en frecuencia en cada uno. Bueno, eso ya está. Eso, a ver, lo vamos a hacer. ¿Dónde lo tenía? Vamos a borrar esto. Bueno, el punto B les dice un esquema en bloques para recuperar la señal, la recuperación de la señal original, o sea, la señal esta que habíamos hecho antes, ¿no? Esta. ¿Sí? Esa señal estaba en omega m y menos omega m. Que tengo que realizar para recuperar esa señal. Bueno, ¿qué tendré que hacer ahí? Volver a multiplicar por la portadora, ¿no es así? Para recuperar esa señal,
tendría que... ¡Ay, esta porquería! Tendría que volver a multiplicar por la portadora. ¿Qué voy a obtener ahí? Dos señales, ¿no es así? En banda lateral. ¿A dónde? Perdón, estoy dibujando mal, porque la señal era esta, ¿no? Esa era la señal que tenía. Omega 6 más omega m, omega 6 menos omega m. Esta señal tengo que volver a recuperar, multiplicando con la portadora. Entonces, ¿esto qué me va a dar? Dos bandas. Se va a dar ¿De acuerdo? una señal, una portadora de la izquierda se va a trasladar a la derecha y el de la derecha a la izquierda. Sería una cosa así. ¿Sí? No, no la escucho, tiene un nivel muy bajo. Está bien. No lo escucho. No, no estaba hablando ahora, profe. Yo no sé si tengo mal yo la internet, pero no lo escucho bien. No, No, digo que no estaba hablando ahora. está bien, pero Bueno. Entonces obtengo por modulación esta señal. Después, ¿qué tendría que hacer? Hacer por filtro, ¿no? Así, y dejar pasar, ¿Soy un paso abajo? claro, un filtro pasa abajo. Eso lo tengo que volver a multiplicar por una portadora, ¿no es cierto? Que estaba por acá. ¿Y esto qué me va a dar? De nuevo, me va a dar, esta se me desplaza, esta otra se me desplaza. ¿Cómo me quedaba esto? Ya me perdí. Esto quedaba... acá. Quedaba acá. Esto quedaba acá, esto quedaba acá, y después con el filtro vuelvo a recuperar la señal, me manché, la señal original. ¿Se alcanza a ver ahí? Esta vez me salió medio improlijo el dibujo. Sí se ve, profe. yo creo que la parte de abajo, ¿Cómo? si la parte del último no se ve, ¿No se ve? A ver. la parte del último no se ve bien. ¿Ahí se aprecia mejor? Sí, profe. Bueno, ahí estaríamos entonces con la consigna. Profe, después dice algo de sabiendo que el oscilador opera a una frecuencia de 100 kHz y los valores de N1 y N2 se seleccionan entre 1 y 10. ¿Esos valores de N1 y N2 qué es? Me perdí un poquito ahí. Perdón, no A lo escuché continuación bien. del ejercicio.
No, pero ese otro Sí. ejercicio. Pero me parece como No, operación, no yo sé qué lo tengo en el 15 ese. Ah, bueno, No, el 15 no se realiza. el 15 es el que dice de lo de N1 y N2. Sí, sí. Ese no, ese no lo hacemos. Y el 316 tampoco. No va eso. Disculpen chicos, pero el 316 es el que dice que también da un diagrama de bloques, un bloque de un mezclador, algo así. El 315 y el 316 sí, 316. tienen diagrama de bloque. Ah, va. El, No, todo mal el ahí entonces. 315 continúa con el 316. Claro, ahí va, bueno. Reitero, el 315 y el 316 no se realiza. El 317, ese se los debo para la clase que viene porque no tengo acá el multisim. Entonces después, cuando trabaje con otra máquina, ahí se los voy a simular para ver el trapecio ese famoso para calcular el índice de modulación. ¿De acuerdo? Estamos por... Bueno, pasamos entonces al 318. El 318, a ver si lo hacen solito ustedes, y por supuesto después se los hago yo acá. Dice, una señal de AM es transmitida a través de una antena. Cuando no se modula la corriente por la antena, vale 15 amperes, y cuando se modula la corriente se eleva a 17 amperes. Determina el valor del índice de modulación. Es muy simple, ¿sí? A ver si lo Tenemos que usar 50 logran ohms descifrar de un poco más. impedancia. ¿Cómo? Tenemos que usar 50 ohms de impedancia, digo. Sí, pero no le hace falta, digamos, porque puede usar 50, 75, cualquier valor, porque no le va a hacer falta en realidad. Se cancelan. A ver, cociente directamente. Sí, se simplifican. Sí, Sí, se anulan, se simplifican. 1,33 sería. ¿Cuánto? 1,33. No. Tienen que vincular lo que es potencia como concepto y la potencia total. Claro, la total sería los 17 amperes y la entrada sería la de los 15 amperes, la de la potencia de Claro, la portadora la solamente. corriente transmitida es de 17 y la corriente de portadora 15. Exacto. Pero a lo que me refiero es que tienen que relacionarlo como concepto de potencia y a la vez relacionar la potencia total y la potencia de portadora. Eso lo vimos en la clase pasada, si mal no recuerdan. El índice era potencia de salida sobre potencia de entrada, ¿verdad? Sí, pero también tiene ahí en cuenta otras cositas, ¿no? No es solamente la relación de potencia como expresión. Cierto, sí, sí, sí.
0,51, profe. No, a ver, se los planteo acá. Ustedes saben que la potencia total es igual a la potencia de portadora, ¿sí? 1 más el índice al cuadrado sobre 2. Ese recuerdan de que llegamos a esa expresión la clase pasada, ¿no? Sí, Cuando vimos potencia. ¿No da 0,51? Sí, a mí también me dio 0,51. No. Ustedes además saben que la potencia que es igual a tensión por intensidad o tensión al cuadrado sobre impedancia o corriente por impedancia, ¿no? ¿Así? Corriente al cuadrado por impedancia. Entonces, acá, ¿qué podemos hacer? A la potencia, ¿qué nos quedaría? La corriente transmitida al cuadrado por la impedancia. Y ves que la potencia la sustituimos por la intensidad cuadrado por impedancia y esto sigue siendo. Entonces acá se me cancelan las impedancias y de acá determino el índice. ¿Se entiende? Y ese índice le da 0,75. ¿Llegaron a ese valor la mayoría? $0,74 y 0,75. ¿Sí? Y porque les queda les queda este valor. Esto les da el índice, la raíz cuadrada, haciendo entonces despeje de i al total al cuadrado sobre i de portador al cuadrado, menos 1, todo eso por 2. Y eso les da 0,75. O aproximado, ¿no? Depende de la calculadora si les da por exceso o por defecto. Bueno, y esa es la forma de cálculo. Recuerden que cuando la potencia de total es la potencia de portadora. No tengo bandas. A ver. No lo escuché. ¿Ahí se ve mejor el pizarrón? Me decía que no se veía arriba, la parte superior. Está mejor, profe. Bueno. ¿Qué dijo? Seguimos, digo. Usted sabe que no se escucha bien. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. sí, ¿Sí? profe. Bueno, no sé qué preguntó alguien.
Algo preguntó y no se corta. O respondió y no lo entendí bien. Parece que dijo, ¿seguimos o salimos? No sé. Ah, bueno, hacemos el 319 entonces. Esto lo podemos borrar. El 319 les pide, dice, una portadora de 1 mega y 10 volt de amplitud es modulada por una banda base que ocupa de 25 Hz a 20 kHz. Gráfica en frecuencia el espectro resultante de la onda modulada en amplitud, sabiendo que la banda base tiene una amplitud constante de 5 volt. Bueno, esto es simple, es un diagramita. Como antes graficábamos digamos, las bandas laterales con un tono, ahora en este caso tenemos un anchito de banda definido, ¿sí? Que esto va de 25 Hz, dijimos, a 20 kHz. O sea, acá tengo toda la banda base. Después dice, y esto tenía una amplitud de 5 volts. Por acá tenemos una portadora que tiene una amplitud de 10 volts y la frecuencia 1 megahertz. Bueno, y esto por esto, ¿qué me va a dar? Me va a dar esto que tengo acá. Donde volvemos a tener la portadora porque es AM, ¿sí? Y bueno, vamos a tener 1 mega más 25 en este extremo, más 20 en este otro extremo, 1 mega menos 5 en este extremo y menos 20 en este extremo. ¿Y qué amplitud? Les hago la pregunta. ¿Qué amplitud voy a tener acá? En las bandas laterales. Mitad. Perdón. 2,5. Y como dato, el índice vale 0,5. ¿Qué amplitud van a tener las bandas laterales acá? Esto sigue siendo 10 volts, lo del portador. ¿Se acuerdan cómo calcular la amplitud? En medio de... El profe no da M, directamente da la amplitud directamente. ¿No les da el índice de modulación? No, dice que son... No, yo lo calculé entonces. ¿Sería 2,5 la amplitud, profe? ¿Cuánto, perdón? 2,5. No. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos la expresión general de la onda modulada, a la amplitud de la banda base la sustituíamos por el índice de modulación y la amplitud de la portadora? Y a la vez eso quedaba afectado por un medio, porque se reducía la amplitud. Eso lo habíamos visto digamos, en el desarrollo teórico de la expresión. ¿Se acuerdan de eso? Estoy haciendo el cálculo a ver si lo encuentro. ¿Sí? Entonces, Claro, sería E sub C por E sub M sobre 2.
Claro, esta amplitud la calculan como m, el índice de modulación, por la amplitud de la portadora sobre 2. Y este valor les da 2,5. 2,5 volts. ¿Mm? Porque en la expresión general de la onda lo colocábamos en función del índice de modulación y la amplitud de la portadora. Nos independizábamos de la amplitud de la banda base. Por eso lo calculan de esta forma. ¿Mm? Fíjense que ahí en el desarrollo teórico lo tienen. Si lo han copiado bien, lo tienen ahí anotado. Entonces 2,5 la... Claro, 2,5. Sí, sí. Que creo que lo que dijo un compañero, ¿o no? Sí, sí, había dicho. Sí, eso es lo que había dicho yo. Ah, bueno, no lo entendí por eso. Sí, está bien, Ramo. Exacto, entonces les queda ese gráfico, ¿sí? Que antes hacíamos por un tono. ¿Sí? Acá tenemos el tono de la, digamos, tenemos un tono de la banda base, entonces esto lo dibujábamos como un tono acá y un tono acá, ¿sí? Las bandas laterales. Ahora ya tenemos un espectro, ¿sí? Que es lo real. Bueno, veamos qué otro sigue, a ver. Acá por ahí vienen algunas que son de desarrollo de, digamos, de conceptos. La 320 les pregunta cuántas formas existen para detectar la señal de AM. Hay dos formas, ¿no es así? Una La sincrónica. ¿Cómo? Detección sincrónica. Claro, una es la detección sincrónica, que matemáticamente, como vimos en el teórico, se logra reinyectando la portadora. Obtenían una continua, la banda base, y que obtenían a la vez, con la misma técnica de la modulación, obteníamos en segunda armónica de la portadora dos bandas laterales también, ¿no es así? Y la otra era por la detección de envuelta. En lugar de volver a reinyectar la portadora, cosa que eso es imposible, teníamos un diodo, recuperábamos, digamos, el semiciclo positivo, a eso se lo filtraba, y obteníamos una señal con menor amplitud, obteníamos la banda base y muchas más armónicas. ¿Se acuerdan? A la salida del diodo que obteníamos muchas más armónicas, con frecuencias múltiplos y a la vez que se iban disminuyendo las amplitudes. O sea, profesor, sacamos una continua, la primera armónica y muchas más, después las otras armónicas seleccionamos la primera. Claro, o sea, con el diodo obtenemos muchas más armónicas, muchas más bandas, que con la reinyección de portadora. Y lógicamente con una amplitud menor. Esa era la diferencia. ¿Se acuerdan de eso? Si no, después cuando en la clase que viene trabaje con la otra, con el simulador, lo vemos nuevamente, con el osciloscopio y el analizador de espectros, tanto la detección sincrónica como por detección de envuelta. Así lo refrescan gráficamente. Bueno, eso es todo lo que les pide ahí, una consigna para recordar, digamos, las formas de detectar la señal de AM. Bueno. Sí. Vamos, profe. Bien, además, otra cosita que por ahí me parece que les pide en otra consigna, lo podemos ver
acá mismo, es más eficiente la reinyección de portadora, tiene un mejor rendimiento, digamos, que con la detección de envuelta. Por ahí me parece que hay otra consigna que les pide algo por el estilo. Bueno, ya lo vamos a ver. Bueno, la 321 les pide, dice, la siguiente expresión corresponde a una señal periódica modulada en amplitud. Determinar la serie de Fourier que resulte de aplicar dicha señal a un detector de envuelta, o sea, un diodo, y una interpretación espectral del resultado. Bueno, 321. Entonces tenemos una señal de AM que tenía la expresión corta, que era esta. ¿Sí? Esa es la expresión corta, digamos, de la señal. ¿Cómo la desarrollábamos? Como les pide ahí. Dice la serie de Fourier. A la salida en diodo, porque nos pide detección por envuelta, ¿qué íbamos a obtener primero? ¿Se acuerdan? De todo esto que pasa El valor por medio, digamos. Obtenemos, ¿cómo, perdón? El valor medio primero. Obtenemos un nivel de continua. Obtenemos un valor de continua. ¿Más qué cosa? Más el valor de la banda base. ¿Sí? Esto me quedaba seno de omega m de t. Esto era la portadora. Más, ¿qué otra cosa? La portadora. ¿Sí? Más toda una serie de bandas laterales, ¿sí? M por S sobre 2. Y acá teníamos el seno de omega C, seno de omega m de t. Y así sucesivamente. Entonces, en la gráfica, viéndolo con el analizador de espectro, íbamos a tener por acá un nivel de continua. Por acá, ¿qué teníamos? La banda base. Por acá teníamos la portadora y las dos bandas laterales. Por acá teníamos nuevo la portadora y dos bandas laterales más chiquitas. Y por acá, de nuevo, otra portadora y otras bandas más chiquitas. Y así continuaba. O sea, esta era la portadora principal, digamos, la segunda, la armónica, la tercera armónica. Vendría por acá la cuarta y así sucesivamente. ¿Se aprecia? Sí, profe. Bueno, eso sería todo. Reitero, eso lo veíamos en el diodo. Que obteníamos a la salida del diodo muchísimas bandas laterales por justamente que el diodo es un elemento no lineal, un dispositivo no lineal. Acá venía el 322. Les pedía, dice, realiza un estudio comparativo de las ventajas y de las desventajas de la detección por envuelta y la síncrona. Entonces yo les había dicho recién que, digamos, la síncrona, la desventaja, digamos, es que es imposible lograr porque tendría que tener, como les había mencionado al inicio, un receptor por cada emisora, ¿sí? Porque tendría que tener
tantas portadoras y reinyectar tantas portadoras para obtener, recuperar la señal. Pero es eficiente y tiene un rendimiento mayor en la banda base cuando se recupera. En cambio, el detector de envuelta tenía, rectificamos la señal, es mucho más económico porque tenemos un solo receptor para todas las emisoras. Obtenemos menor amplitud en banda base y también obtenemos muchísimas armónicas. Esa es la diferencia entonces con la sincrónica. O sea que la 320, ¿cuánto era? La 320 está vinculada, digamos, con la 322. Bueno, ¿continuamos? Sí, profe. La 323 también es conceptual, digamos que sigue siendo lo mismo. Les dice, explique cómo se soluciona el problema de detectar diferentes señales moduladas con diferentes portadoras dentro de una banda de servicio con un solo detector en un solo receptor que sirva para todas las bandas, ¿sí? Ahí entraba en juego la frecuencia intermedia, ¿se acuerdan? Que teníamos el receptor, teníamos en la entrada, digamos, teníamos un circuito de RF, después ese circuito, o sea, de la antena entraba un circuito de RF con un preselector, incluyendo, eso estaba vinculado con el oscilador local y que al mezclarse las dos señales me daban a la salida una FI. De ahí aparecía la famosa FI. Y que después, por supuesto, se amplificaba, pasaba por el detector de envuelta y, por último, nuevamente otro amplificador y obtenía la FDT nuevamente. Creo que después hay un dibujito que hay que hacer, si mal no recuerdo, a ver cuál era. Ah, acá está. Realice un diagrama en bloques de un receptor de AM súper heterodino. Eso lo hacemos. Este era el 324. Bueno, ¿qué tenemos como receptor en diagrama en bloque general? ¿Sí? Por un lado, la antena. El cable de bajada, eso iba a un preselector acá tenemos un amplificador de RF. Después que venía el mezclador junto con el oscilador local. ¿Esto que me daba? La FI, la frecuencia intermedia. Después, ¿esto qué pasaba? A un amplificador. Esto después pasaba al detector. Y esto pasaba nuevamente a otro amplificador. Y acá obtenía la FDT. Si recuerdan, esto estaba
vinculado. El oscilador local con todo lo que es la etapa de refe, ¿sí? Esta etapa, vamos a marcar en otro color que se destaque. Hasta acá sería lo que es la sección RF. Todo esto sería la sección que es el mezclador o el convertidor. De acá a acá tenía la etapa de sección de FI. Bueno, de acá la sección detectora y lógicamente acá la amplificación. ¿Y qué nos quedaba? También teníamos otro control que me vinculaba la FI con el preselector este y también con el detector. Y esto era el control. ¿Se acuerdan qué era eso? Control de ganancia. Exacto, el control de ganancia. Esto era porque si estábamos en movimiento, íbamos a sentir esa merma o esa subida de señal, ¿no es cierto?, de la emisora. Entonces, a la medida que nos alejábamos, íbamos a perder señal, o a la medida que nos acercáramos, íbamos a tener mayor señal, mayor volumen, ¿no? Y eso es lo que me controla justamente el nivel. Y ahí tendríamos un super heterodino, porque siempre hablamos del super heterodino. ¿Sí? En donde, ¿qué teníamos? Que la frecuencia del oscilador local es igual a la frecuencia de sintonía, más la FI. Cuando hablamos de super heterodino, entonces es la frecuencia de sintonía más la FI. Y ahí tendríamos el diagrama en bloque que le pedía la consigna, ¿sí? Bueno, y el diagrama, el funcionamiento, acá está, ¿no? La sección de RF, que a la vez esto sirve como un filtro, ¿no? Porque de la antena, a la antena le llega todo. La señal, toda la señal, mejor dicho, más ruido, ¿sí? Y esto también es fundamental porque esta sección de RF actúa también como filtro para las señales espurias, digamos. Bueno, ahí no hay ninguna duda. ¿Alguna pregunta? No se me duerman. Ninguna duda, profe. Ninguna duda, profe. Bueno.
¿Qué sigue? ¿A qué se denomina frecuencia imagen? Esto también no hay ningún desarrollo, ningún cálculo acá, ¿no? Es definir a qué es la frecuencia imagen. ¿Se acuerdan en el teórico eso, cuando vieron la frecuencia imagen a qué se refería? Que es una frecuencia no deseada, ¿sí? O sea, Era que no la tenía- frecuencia que se metía en los extremos de lo que era la banda Claro, una de la señal. frecuencia no deseada, o sea, que no sea la portadora, ¿m? De la frecuencia de radio seleccionada, porque ustedes seleccionan la portadora de la frecuencia, ¿no es cierto? Seleccionada. ¿M? Que esa es la que ustedes dejan entrar al receptor, ¿m? Variando la frecuencia esta del oscilador local. Acá tenemos todas las portadoras, todo un espectro de frecuencia, ¿sí? Con el oscilador local, ¿qué lográbamos? Ajustar la frecuencia deseada. ¿Cómo salía eso? Con la FI. ¿Mm? La frecuencia del oscilador local menos la frecuencia de sintonía siempre obtenía acá una FI. Pero a la vez también tengo esa señal que es la frecuencia imagen. ¿Mm? Que son las señales que se me podrían entrar, digamos, el receptor, esos receptores, digamos, muy, muy baratos, o esas radios chiquitas, portátiles, cuando seleccionan a lo mejor una portadora, en realidad están seleccionando esa y se les mezcla otras portadoras adyacentes, ¿sí? Entonces, perdón, para evitar esas otras bandas, digamos, esas otras frecuencias, aparecía lo que era la frecuencia imagen. ¿Y a qué era igual esa frecuencia imagen? Era la frecuencia del oscilador local más esa FI. ¿Mm? Les voy a hacer acá un grafiquito. Por acá yo tengo la FI. Esa FI salía del oscilador local menos la RF. O sea que acá tenía un valor. Después por acá, ¿qué tenía? La frecuencia del oscilador local. Acá tenía la RF. O sea que acá voy a tener una FI, que eso es igual al oscilador local, menos, ¿no es cierto?, la RF. Y acá también voy a tener, acá tendría la frecuencia o la imagen. ¿Mm? ¿Y eso dónde caía? Esto me cae de la imagen menos el oscilador local. O sea, acá tengo 2 veces la FI. O sea que la frecuencia imagen, acá dijimos que es la RF más 2 veces la frecuencia, la FI.
O sea, acá tenemos el espectro entonces para la frecuencia, ¿no es cierto? De la RF, la FI, el oscilador local y la imagen, para un receptor súper heteródico. O sea que esta frecuencia imagen tiene que estar lejos para que no me genere conflictos con la señal que quiero sintonizar. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Vamos a ver después, yo tengo otros ejercicios que eso se los voy a enviar a la autogestión, porque donde se complica esta frecuencia imagen es justamente en las altas frecuencias. Me parece que yo tengo acá un ejercicio, en todo caso lo hacemos. Terminemos esto, lo vamos a realizar. Ahí es donde se demuestra que es más complejo en las altas frecuencias que en las bajas frecuencias. La frecuencia imagen. Bueno, a ver qué tenemos, con qué seguimos. Bueno, ahí les dice también cómo se puede disminuir los efectos de la frecuencia imagen. Acá lo vamos a ver mejor con el, ¿cómo se dice? Con el ejemplo ese que les dije, porque para un mejor rechazo entonces de la frecuencia imagen, que es de esa frecuencia, se prefiere una frecuencia intermedia alta, pero también entre más alta sea esa frecuencia intermedia, creo que se los menciono de inicio, es más difícil construir amplificadores estables a alta frecuencia, con alta ganancia. Entonces aparece un concepto que es la relación de rechazo de la frecuencia imagen. Esa es una medición, digamos, numérica, que, de la habilidad de este preselector, bueno, ya lo borré, que teníamos ahí, para rechazar esa frecuencia imagen. Ese era lo importante de ese preselector. Además de permitirme captar todas las frecuencias, todas las portadoras, me rechazan esa frecuencia de imagen. Por eso actúa como un filtro. Por eso muchas veces en los receptores muy, muy exquisitos, muy finos, digamos, hay varios presintonías, justamente para ir rechazando de mejor manera toda esa frecuencia de imagen. Y eso lo vemos en receptores de muy alta calidad. Como que tienen varias, en cascada, varios circuitos RF. Bueno, eso es más o menos cómo pueden disminuir los efectos de la frecuencia de imagen. La 327 les decía, bueno, eso también lo vieron en el teórico, justifica la elección de 455 como FI para radiodifusión comercial en la banda de broadcasting, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Que la frecuencia intermedia teníamos un valor que lo sacábamos de la frecuencia máxima menos la frecuencia mínima, eso lo dividíamos y nos daba un valor de frecuencia intermedia
más una constante. Eso lo tienen también desarrollado en el teórico. ¿Se acuerdan de esa parte? Sí, profe. ¿Sí? Nosotros teníamos... Pero AM no cumplía con ese caso, digamos. ¿Cómo? Que AM no cumplía, habíamos dicho en ese Sí, caso. sí. O sea que ese valor quedó porque salió así. Pero era la frecuencia máxima menos la frecuencia mínima dividido 2. ¿Sí? Esto era 1600 menos los 500, ¿cuánto era? 520. Obteníamos un valor que me daba 540 más esa constante. Y ese valor era aproximadamente 545. 545,4 creo que era. Kilohertz. Ese era el valor, digamos, de la FI mínima. Bueno, después, ¿qué sigue? A ver. Acá viene un ejercicio. Dice, ¿es posible diseñar un receptor comercial de AM tal que la frecuencia imagen quede siempre fuera de la banda de radiodifusión? De serlo, ¿cuál sería el valor de la FI y el intervalo de frecuencia del oscilador local? Bueno, el valor este que les calcule, perdón. El 329 era el ejercicio. Dice, en un determinado momento en un receptor de radiodifusión, se escucha una emisión que opera en 3,365 MHz. Determinar por qué razón ocurre esto y en qué posibles lugares del dial se podría escuchar. Entonces, por un lado tenemos AM, que va de 540 a 1600 kilohertz. Tenemos una RF de 3,365 MHz. Y la FI 4, dijimos 4,55 kilohertz. Bueno, ¿qué tenemos que calcular? ¿Por qué razón ocurre esto? Básicamente es por la segunda armónica del oscilador local. ¿Y en qué posibles lugares del dial se podrá escuchar? Bueno, la frecuencia del oscilador local dijimos que era igual a qué cosa? A la RF más menos una FI. Vamos a tomar los dos extremos, por eso lo coloco como más menos, ¿sí? Entonces, por un lado, tendríamos el valor de los 540 más menos los 455. Esto nos da dos valores, ¿no es así? A ver, alguien que lo corrobore, ¿sí? 540 más 455 me da 9,95, ¿no es así? Sí, profe. Kilohertz. Y la diferencia me da 85, ¿no es así? Vamos a hacer el cálculo para el otro, o sea, tengo el otro extremo que son los 1600, más menos 455.
Eso nuevamente me da dos valores. 1600 más 455 me dará 2055. La suma, ¿no? Esta es la suma. Y esta es la diferencia. Y la diferencia me dará 1145, 145, ¿no es así? 1145 kilohertz. Esa es la diferencia. Bueno, vamos bien hasta ahí, ¿no es así? La frecuencia del oscilador local, entonces, ¿cuánto dará? La frecuencia de sintonía más menos la FI. Volvemos a poner la frecuencia de sintonía más menos la FI. Bueno, eso, ¿cuántos valores nos va a dar? Tengo que hacer esa diferencia, ¿no es así? Dijimos que es 3,365 más menos, nuevamente, los 0,455. Eso me va a dar dos valores, ¿no es así? Si hacemos la suma, nos da 3,82, ¿puede ser? Mega. Sí, profe. Y la diferencia me da 2,90. ¿2,90 puede ser? No se ve, profe, abajo el pizarrón. A ver. Ahí está. Sí, ahí se ve. La diferencia esta puede ser 2,90. 291. 2,91. 291, profe. Bueno, 2,91 MHz. Bueno. ¿A cuánto debería estar el oscilador local entonces? Por un lado, vamos a hacer esta señal dividido 2 y esta señal dividido 2. Por ser la segunda armónica. ¿Se entiende? Esto me daría 1,91 y esto me daría 1,4. 1,455. Ahí se aprecia, ¿no? Sí, profe, se ve. Bueno. Ahora bien, ¿qué marca el dial? ¿Qué marcará el dial? Tengo que obtener la frecuencia de sintonía, en función de la frecuencia del oscilador local, que me da esos dos valores, ¿sí? Más, menos, nuevamente, la frecuencia intermedia. Entonces, la frecuencia del oscilador local dijimos que la frecuencia de sintonía más menos la FI. Entonces esto me va a dar, ¿se entiende? Me va a dar primero 1,91 más nuevamente los 0,455. Esto me da dos valores. Y por otro lado tengo el 1,455 más menos los 0,455 y esto me da nuevamente dos valores. La suma de esto, ¿cuánto me va a dar?
2,365. Y la diferencia 1,455. Todo esto en mega, ¿no? Y para este otro lado me da 1,91 y la diferencia me da 1 mega. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Ahora Bueno. no se ve la parte de ácido del pizarro, pero ya dijo el número, sí. Es eso. Y calculo que se ve mejor. Bueno, ahora les hago la pregunta. Entonces, ¿cuál de estos valores entonces entran? De estos 4 valores, ¿cuáles son los que entrarían, que los puede detectar, digamos, el receptor? Ah, hay uno que quiere entrar. ¿Hay alguien que se salió y quiera entrar? A ver. Matías Marro, ¿qué tal? ¿Recién entra o se salió? ¿Recién entra o se salió? Perdón, profe, estaba del celular. No, no, está bien, porque recién lo veo, por eso no. Claro, sí, sí, me conecté con el celular porque no estaba con la compu. Bueno, bárbaro. Es por eso no, porque recién lo veo, yo no. Pensé que hacía rato que estaba esperando. Bueno, No, no pasa nada, profe. ¿cómo no pasa nada? ¿Cuándo va a traer la cerveza? Después de la clase, después de la clase. Bueno, bueno, les vuelvo a hacer la pregunta. Entonces, de estos 4 valores, entonces, ¿por dónde me ingresaría la señal? Porque acá les decía, que en un determinado momento, en un receptor de radiodifusión de AM, se escucha una emisión que opera en 3,365 megas. ¿Cómo es posible eso? Acá hicimos todo el desarrollo, entonces, por un lado, de en cuánto tiene que estar el oscilador local para este espectro de frecuencia que es la de la radiodifusión, ¿no es así? Entre un valor, el más bajo, en 85 kHz, que este en realidad no existe porque estamos hablando de súper heterodino, pero bueno, estamos tomando los 4 valores. Y el máximo estaría en 2055 kHz. A la vez, ¿en cuánto tendría que estar el oscilador local para una frecuencia de sintonía que está en 3 megas? Y también me da esos valores. 382 por un lado y 291. Y por segunda armónica me quedarían en 1,91 y en 1,455. Entonces, estas dos señales ahora son las que tomo como frecuencia de sintonía y ver en cuánto tiene que estar el oscilador local. Puede ser el 1,91. Las que entrarían, ¿sí? Serían la de 1 mega, o sea, esta. No puedo estar. Para esto. Esta señal y esta señal. Las otras quedan fuera del espectro. Profe. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es el desarrollo? ¿Y cómo se lo calcula, mejor dicho?
Bueno. ¿Qué nos queda? A ver, ¿ya son las 11 ya? Bueno, ya lo voy a liberar entonces. ¿Qué nos quedaría para la próxima? A ver, tenemos el modulador a anillo balanceado con los diodos. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta en un laboratorio antes que corte? Sí, a ver, espere. Cortamos acá, así no ocupamos tanto memoria. Deme un segundo. Bien, bueno. Le escucho. No, que estoy desorientado con el tema de los grupos, porque para hacer un laboratorio que no tengo bien claro la fecha y yo no sé con quién formar, por empezar no tengo un grupo para pertenecer, a no ser que lo haga solo. Bueno, escúcheme, yo creo que Ya te mando un mensaje, Marcelo. yo creo que les dije más o menos cuántos integrantes tenían que ser los grupos, ¿no es así o no? ¿O me confundo? 5 creo que había 4, creo que dijo usted, 4 puede ser, o 3. Sí, no me acuerdo por la cantidad de... 5, profe. Había de 5 y 7, profe. o algo así. Sí, porque no tengo la guía, no tengo la lista a mano, pero bueno, después se los vuelvo a indicar. Los grupos lo hacen... ¿Cómo profesor lo forma usted? ¿Los grupos? No entiendo. No, los grupos los forman ustedes, ¿sí? Porque ustedes ya deben estar trabajando con otra materia, sigan con los mismos grupos, ¿sí? Es que yo estoy solo en otras materias, por eso le pregunto. Ah, bueno, no hay problema. Si lo quiere hacer solo, no hay problema. Si lo quiere hacer en Ya te mando grupo, un mensaje, o Marcelo, solo. no te doy la mano. Ya. Ah, No bueno, perdí. Jesús, si vos me querés incorporar, no tengo problema. Bueno, eso lo arreglan ustedes, no hay problema. En cuanto a las fechas, bueno, ya les voy a publicar más o menos la fecha, porque serían 3 trabajitos de simulación de AM. Uno que era de doble banda lateral, perdón, son 3 de analógico. Uno es de doble banda lateral, el otro es de AM y el otro es de FM. El de FM todavía no han terminado de ver de FM. ¿En qué van en FM ahora? Porque el lunes no me pude conectar. ¿Qué vieron de FM? Un poco de ejercicio, profe. Pero de tema, digamos, o ¿qué vieron ya todo el espectro? ¿O están viendo el receptor de FM? ¿Qué más o menos ahorita me... Estamos viendo el espectro de FM, profe. Y el receptor también. Ajá, bueno. Y parte de eso. Bueno, entonces ya les voy a publicar yo tentativamente la fecha para los trabajos prácticos, por lo menos de los 2 de AM, ¿sí? El de doble banda lateral y el de AM en particular. Y el de FM, bueno, cuando terminemos FM, vamos a tener alguna clase para la simulación, para que vean cómo es la simulación, y posteriormente, digamos, van a tener más tiempo para desarrollarlo. Porque después viene el otro tema que es ruido, y ahí no hay ninguna simulación. Después cuando veamos la parte de modulación digital, ahí sí hay cuatro trabajos más, si mal no recuerdo. No sé qué han escrito acá. Me han puesto los legajos para los grupos, ¿eso? Marcelo Asistencia, Bertoloso. profe. Asistencia, profe. No, bueno. Y para que se invite la cerveza. No se preocupe con la asistencia, eso lo arreglamos por un par de cervezas. Porque no se toma lista. No les tomo lista. Ustedes ya saben que acá está el que quiere y punto. Lo que sí, los parciales van a tener que estar y los trabajos lo van a tener que entregar. Es así a lo que hemos llegado, digamos, al acuerdo.
Bueno, es importante que estén en la clase, lógicamente, pero no les tomo asistencia. Bueno. Profe, ¿puedes subir la clase, no la anterior, sino la del viernes pasado, en la que habló del trabajo ese y todo? Porque no la vi y no está en la página. Yo subí el otro día dos clases, ¿no está la última? Me debería fijar de nuevo. Creo que no, pero bueno, me debería fijar de nuevo. Bueno, ya me voy a fijar yo ahora. Esta se graba, queda grabando, se la subo yo después, no es rápido. Pero me parece que yo la otra vez subí dos clases al aula virtual, ¿no? Chequéela y si no, bueno, después la voy a chequear yo también. Así que esta, bueno, gracias. Después se la sube. Como les decía, la clase que viene entonces vamos a continuar con algunas simulaciones que les debo y bueno, han quedado un poco de ejercicio. Ya terminamos con AM. Bueno, los libero. Que tengan buen día mañana. Gracias, profe. Buen fin de semana. Vamos, profe. Que tenga buen día, buen fin. Muchas gracias. Nos veremos el lunes. Que vaya bien con el locro.